eh, pero no es que se abra físicamente. Lo que ven entre unas montañas principales allí es como si la materia de toda el área desapareciese y apareciese este hueco gigantesco. Estimados amigos de Demonios, hoy volvemos virtualmente a la bella isla de Puerto Rico. Nos reencontramos con nuestro querido amigo Jorge Martín, un gran investigador de la isla. Y hoy a Jorge ya lo conocieron en una tertulia que tuvimos hace algunos meses, donde hablamos del fenómeno ovni y de los misterios de Puerto Rico. Pero hoy vamos a volver para hablar ya de un tema más específico. Concretamente hoy vamos a hablar del famoso bosque de El Yunque. Algo habíamos mencionado en la tertulia, pero hoy vamos a profundizar y vamos a ver algún detalle más y más casos. Jorge, primero nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición y gracias nuevamente por estar en Demonios. Y bueno, contanos o presentanos primero qué es el Yunque. Bueno, si me habías dicho que te interesaría discutir esta noche el tema de la situación del bosque del Yunque, acá en Puerto Rico, es el área más conocida, aparte de la zona suroeste de nuestra isla, debido a la casuística muy alta que ha habido por décadas en relación al fenómeno ovni alienígena, ¿no? Es un bosque tropical pluvial, el único que está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, de esta índole, tropical pluvial. En este momento está totalmente bajo el control de las agencias federales de los Estados Unidos, aunque permiten la entrada del público, ¿no? Y de los turistas, etcétera, porque es un lugar precioso, es como una selva en miniatura, con una gran belleza escénica, una flora lujuriante, preciosa, colorida, y una serie de animales, de fauna muy interesante. Acá no es como allá, acá no hay tigres, ni nada, ni pumas, ni ese tipo de cosas, ¿no? Pero en cuanto a aves, reptiles, etcétera, pues hay una diversidad bastante grande allí en la zona del Yunque. Le llaman el Yunque porque esa palabra fue una degeneración hecha por los españoles de Yuquibo o Yuquiyú, que era el nombre que los indios le tenían a esa zona, porque decían que allí vivía su dios principal, que era Yuquiyú o Yocajú. Y los españoles pues fueron cambiándole el sentido de la palabra hasta que dijeron yunque, se les hacía más fácil. Y además por la forma de la montaña, en su cima superior de las montañas, el contorno, forman algo parecido un poco a un yunque, ¿no? De estos de los herreros. Pero el sitio ha sido conocido por una casuística muy extraña, por muchísimos años, por muchas décadas, yo cientos de años diría yo, porque ya desde nuestros indios, ellos decían, los desaparecidos taínos, que los dioses, sus dioses, bueno, vivían allí, ¿no? Residían allí, en la zona de la montaña del Yunque, y de hecho llamaban a la zona las tierras blancas porque siempre estaban cubiertas las cúspides de las montañas allí por unas nubes blancas muy espesas. Lo interesante del caso, Carlos, es que nuestros indios decían eso, decían que los dioses vivían allí, su Dios bueno, y otras deidades, otras entidades, vamos a decir, sobrenaturales, ¿no? Y a través de décadas, pues se ha estado manifestando allí toda una situación de encuentros con seres que no son humanos, de todo tipo, desde alienígenas clásicos como los llamados grises y los rubios estos altos tipo nórdico, y otros tipos de seres y criaturas que claramente no responden a especies humanas, ¿no? Tienen unas capacidades físicas y psíquicas paranormales muy grandes, muy superiores a nuestras capacidades. Y pues la cantidad de casos que, por ejemplo, yo personalmente, igual que otros aquí en Puerto Rico, pero yo personalmente he podido investigar de eventos ocurridos allí, ya va por cientos de casos. No tengo ninguna duda de que allí lo que ocurre es que allí hay un asentamiento alienígena en el subsuelo de la zona, uno o varios, porque son distintas especies, aunque se parecen,
Unos parecen tener un origen extradimensional. Allí se producen unos fenómenos de aberturas como portales que se abren en ciertas zonas entre las montañas, en el bosque, y por esas entradas o salidas, como se les quiera decir, por esos aparentes portales, se ven seres entrar o salir y se ven naves entrar o salir. Pero también hay un aspecto que es puramente material, físico, en otras zonas del bosque, donde se estaba manifestando toda esta presencia de estas criaturas y estas situaciones, ¿no? Y esas áreas están muy vigiladas en la actualidad por las fuerzas militares de los Estados Unidos, que aunque disimulan, ya se ve que se han apoderado de toda la zona y tienen algún tipo de instalación allí con la que están o trabajando con la situación o participando de la situación con estos seres o vigilándola muy de cerca, interviniendo con ellos. Y digo esto porque ha habido toda una serie de eventos que implican cada una de esas cosas. En algunos eventos se ha visto que están aparentemente persiguiendo a estos seres o vigilándoles. En otras se han visto en conjunto. En otras ha habido unas situaciones que parecen ser de tipo bélico, ¿no? Como si hubiese algún tipo de acción militar envuelta con la situación allí. Y al federalizar la zona, pues ciertas áreas han sido cerradas al público. Todavía, como te dije, hay acceso. Puedes entrar, tú puedes ir como turista, visitar, pero hay algunas zonas que han sido totalmente cerradas al público, y en este momento, utilizando de excusa los efectos del huracán María acá en Puerto Rico del año antepasado, pues han cerrado otras zonas principales donde se producen todo este tipo de eventos, y el acceso ha sido cerrado al público, no hay forma de pasar. Claro, ellos aducen que esto es por cuestiones de seguridad, por los daños ocurridos en el bosque, peligro de árboles caídos, etcétera, etcétera. Pero los que nos dedicamos a todas estas materias y investigamos lo que ocurre allí por muchos años, sabemos que esa no es la razón verdadera. La razón verdadera es que están tratando de ocultar lo que allí ocurre. Muy completo resumen del yunque. Lo que te quería preguntar, antes de entrar a casos concretos, es ¿cuál fue el origen de los misterios en el yunque, o desde qué época se remontan, que vos tengas conocimiento, y las historias de encuentros con extraños seres en el yunque? Es decir, por ejemplo, los taínos que vos me los mencionabas, que ellos hablaban de que su dios residía ahí, ¿ya tenían entonces de alguna forma encuentros con estos seres? En mi opinión, yo creo que sí. Sí. Ya desde la época precolombina, como hemos dicho antes, se menciona que allí había una serie de seres sobrenaturales. Nuestros indios así lo veían. Claro, antes se pensaba que todo era cuestión de superstición, ¿verdad? Y de ideas religiosas que ellos habían creado, porque nuestros indios taínos eran, vamos a decir, animistas, ¿no? Estaban bien envueltos con la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, ese tipo de creencias, ¿no? Y fenómenos. Y pues se pensaba que eso era lo que ocurría, ¿no? Que eran ideas que ellos tenían y las habían adaptado a sus creencias religiosas, a sus dogmas, y que todo pertenecía a eso, pero no, porque a través de muchas décadas se ha visto que esta manifestación se está dando allí de estos seres extraños, seres de aspecto más o menos humano hasta cierto grado, pero con ciertas diferencias, con la capacidad de transformarse en esferas de energía, de captar la mente humana, fenómenos telepáticos, paralizar las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también seres de los llamados estos pequeños humanoides, de cabeza grande, abultada, ojos grandes oscuros, casi sin nariz, unos orificios, boca muy fina, cuerpitos pequeños, vamos a decir, algunos altos, vamos a decir de 6, 7 pies de altura, yo no sé cómo dirán ustedes, cuántos metros, unos 6 serían aproximadamente 2 metros. 2 metros y pico, y algo más, ¿no? Tipo grises, ¿no? Y pequeños también, pero con ciertas diferencias entre ellos. Yo he podido, con la casuística que he podido recoger, a base de muchos testigos, visitantes del bosque que han tenido encuentros con ellos, turistas que han tenido encuentros con ellos allí, residentes en las zonas más o menos cercanas y en parte del bosque, policías estatales del Cuerpo de Policías de Puerto Rico, empleados del Servicio Forestal de los Estados Unidos, biólogos,
que han tenido encuentros con ellos también y han visto tanto a los seres como a las naves. Pues me describen muchos de estos seres pequeños, tipo grises, pero con unas variantes. Por ejemplo, unos son del clásico tono de piel gris. Unos tienen vestimenta, otros no tienen vestimenta. Cuando usan vestimenta son unos trajecitos ajustados de un material metalizado parecido al aluminio, ajustado al cuerpo, en colores brillantes. Unos tienen un traje azul brillante, otros un traje anaranjado, otros plateados, otros verdes, otros amarillos. Desconozco a qué se debe esa diversidad de colores en sus vestimentas o uniformes, si se les puede llamar así. Tal vez por grados que tienen de jerarquía, no sabemos, ¿okay? Otros tienen la piel de ese tono, pero de un color más pardo, con unas manchas sobre la piel, y así por el estilo. Hay toda una variedad. Unos son más verdosos, etcétera. Unos tienen los ojos más grandes, se ven más grotescos, otros tienen más pequeños, se ven un poco más humanos. Hay otros que tienen características mitad, yo diría mitad grises, mitad humanos. Tienen cabello, pero una pelucilla paradita en el cuerpo, parecido a estos recortes que antes utilizaban los punks. Algunos dirían que podrían ser trolls, ¿no? Hablando, ¿verdad?, de las creencias de estos seres, seres alegadamente míticos, de las hadas, etcétera, ¿no? Hay otros tipos de seres que parecen ser seres de luz, que se transforman en distintas formas de energía, de luz, asumiendo formas que parecen estar enviando mensajes, con las formas que toman. En vez de comunicarse telepáticamente, todo parece ser a base de ideas que envían con formas que asumen, ¿no? Y la persona interpreta lo que les están diciendo. Y junto a todo esto, pues la cuestión de los militares que están muy envueltos en la situación allí. Ya después vamos a hablar puntualmente de la presencia militar ahí en el Yunque, pero para ir intercalando quería que nos contaras algún primer caso de los que habías preparado para compartir del Yunque. Bueno, como estamos hablando y empezamos a discutir esto de los tipos de seres que se ven allí, tengo varias fotos que quiero que veas de algunas imágenes de lo que las personas han descrito, que han visto allí, y en otras son fotografías en sí de algunas de estas entidades, ¿no? Tienes una que quiero mostrarte, donde se ve lo que parece ser un área del bosque que está a oscuras. Hay un árbol y detrás del árbol se ve algo asomando su cabeza por detrás del árbol. Entonces hay otra foto, si la puedes poner también, donde se ve una figura de un rostro grande de algo extremadamente extraño, ¿no? Es una criatura que cuando tú la ves se parecería en algo a la cabeza de uno de estos seres grises, pero también el que lo ve y ve esos ojos que se ven casi verticales, grandes, oscuros, algunos han dicho que se les asemeja a algún tipo de insecto. Esto ocurrió en el año 1992, para allá para febrero más o menos. El señor Benjamín Laureano, un joven y 3 amigos más fueron al bosque del Yunque, motivado por todo esto que se ha dicho siempre, de todas estas situaciones que se producen allí, y tenía interés en el tema. Y fue con 2 amigos más, Daniel Quiñones y otros 2 amigos, 2 compañeros, que llegaron hasta un área que está en la carretera principal que sube hacia lo alto de la zona del bosque del Yunque, la carretera 191. Allí pues decidieron detenerse en el área de la cascada La Coca. Es un lugar donde ha habido muchísimos encuentros con seres. Personas han estado allí tanto de día como de noche y han visto criaturas de estas pequeñas tipo grises caminando por allí, y otro tipo de seres que parecen de estos Bigfoots, estas criaturas peludas, Yeti, como les quieran llamar, pero de pequeño tamaño también en la zona, y se han encontrado con ellos frente a frente. Pues Benjamín Laureano y sus amigos se quedaron en esta zona de la cascada de La Coca y comenzaron a tomar video con una pequeña cámara Panasonic y a tocar música de flauta. Daniel Quiñones era un joven muy interesado en esto de las artes místicas, etcétera, y le gustaba tocar la flauta para meditar, etcétera, y cuando estaban tocando la flauta de pronto sienten algo que cae pesadamente, aparentemente desde un árbol que estaba frente a ellos.
y corren hacia allá y tenían la cámara en mano, aunque desgraciadamente no tenía una potente lámpara de luz, la camarita, pero pudieron grabar algo, que es lo que tú ves ahí, esa foto que se ve ahí, donde se ve el árbol, la oscuridad y el árbol en el centro con la figura que saca la cabeza por el lado del árbol. La tomaron con la cámara de video, y en el video, que desgraciadamente es muy corto y muy rápido, se ve primero que sale esta figura que cae y corre hacia la izquierda y se oculta detrás del árbol. Lo que yo pude ver, analizar el video, era una criatura extremadamente delgada, de una piel marrón verdosa, olivácea más o menos, vamos a decir, con un cierto brillo en la piel, como si estuviese húmeda o grasosa, y una gran cabeza, unos brazos delgados con dedos largos. Entra, se pone detrás del árbol y comienza a sacar la cabeza, a mirar a los jóvenes por ciertos momentos. Interesantemente, el ojo que tiene, que se ve ahí en la foto, que estaba en el video se puede ver que tiene doble párpado o doble membrana en ese ojo. Una abre hacia el lado, hacia los lados, y otra abre hacia arriba. Hace chac y chac, primero abajo y después hacia arriba. Ellos siguen tomando videos por unos segundos solamente, y entonces la figura sale corriendo y desaparece. Como no tenemos toda la figura completa, yo paralicé la imagen donde saca la cabeza desde detrás del árbol, corté la imagen y tomé esa imagen y la puse a la inversa, hacia el otro lado, y formé más o menos lo que debería ser el rostro o la cabeza de esta criatura. Y es lo que tú puedes ver ahí, ¿no? Es muy extraño, muy raro. Nunca había visto algo por el estilo, aunque tiene semejanza en el tipo de cabeza, etcétera. Los demás detalles de los ojos no permiten identificarlo como una criatura de este tipo gris. Sí tengo otras informaciones del bosque en que testigos y personas que trabajaban allí, de estos camineros, de los que limpian los caminos y las veredas en el bosque, que habían tenido encuentros con este mismo tipo de criatura y describen esos ojos extraños hacia arriba, grandes, oscuros, y otras personas que habían tenido aparentes casos de encuentros y de examinación. Allí ocurre algo bien interesante, Carlos, en algunos de estos casos que te acabo de mencionar en este momento, de personas que tuvieron estos encuentros allí con este tipo de criaturas. Hay personas que pueden estar caminando, puede ser un grupo, puede ser una persona sola, vamos a decir que van en lo alto de la montaña El Yunque, o el Monte Britton, que está antes de la del Yunque, subiendo por la vereda, y son las 4 de la tarde, y de pronto cae una oscuridad total, cegadora, todo es negro, oscuro, no hay luz. Ellos no entienden qué es lo que está ocurriendo y comienzan a sentirse extraños y a sentir un hormigueo en su cuerpo, una electricidad. Luego, cuando reaccionan, que salen de ese estado, se dan cuenta de que ya son las 8 de la noche, pero no pueden explicarse qué ocurrió, porque eran las 4 de la tarde cuando todo comenzó. Cae esa oscuridad, comienzan a sentir esa sensación y de pronto salen de ese estado, y cuando examinan sus relojes y ven todo el medio ambiente alrededor, es de noche, está oscuro, no es la misma oscuridad que había habido antes, que era totalmente negra, y son las 8 de la noche, 4 horas perdidas y no saben qué ha ocurrido. Con el tiempo comienzan a recordar y comienzan a ver a estas criaturas que se les acercaban, comienzan a ver unas esferas de luz que vienen hacia ellos, y cuando llegan hacia ellos, que están bien cerca, se deshacen en el aire. Ven unas cosas que parecen ser como unas pantallas de televisor, pero de luz, con muchos garabatos o símbolos parecidos al electrocardiograma, y que alguien está trabajando con ellos, en sus cuerpos, etcétera, pero no recuerdan exactamente lo que ha ocurrido. De eso tengo varios casos, y todos describen el mismo proceder, la misma situación de esta oscuridad total que cae de pronto sobre ellos, y el mismo proceso. Como esos hay otros casos. Tienes uno ahí, déjame ver, lo tenía por aquí. Te hago una pregunta, ya que mencionas de cantidad de casos. Hay una fotografía donde se ven unas montañas a lo lejos. La montaña que está a la izquierda, que está compuesta de tres promontorios rocosos, es lo que llaman los Picachos. Es un sitio de muchísimos casos de encuentro. Y la que está a su derecha es la famosa montaña del Yunque.
a la derecha de esa montaña del Yunque se forma como una planicie en lo alto. Sobre esa planicie, Carlos, y esto te puede dar una idea de lo que ha estado ocurriendo allí por tantos años, en muchas ocasiones a eso de las 2, 3 de la mañana, los vecinos de la zona y los que allí trabajan han visto naves gigantescas, tipo platillos voladores, pero gigantescos en tamaño, descender sobre esa planicie. Están un rato y se van y desaparecen. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Por qué descienden allí? ¿Estarán haciendo desembarcos de seres, de algo allí, recogiendo algo? No se sabe, pero el asunto es frecuente y esa área está controlada ahora por la Fuerza Militar de los Estados Unidos. Dos o tres preguntas cortitas. ¿Hay alguna estadística de cuántos casos, me imagino deben ser cientos, se producen en el Yunque? Bueno, casos con exactitud no me atrevería a decirlo, ¿no? Yo sí te puedo decir que yo tengo cientos de casos que he podido investigar, declaraciones, testimonios de personas serias, fidedignas, de personas que trabajan allí, policías, militares, empleados del servicio forestal, biólogos, visitantes, turistas, gente que reside en las zonas aledañas y en parte del Yunque adentro, y todos me hablan más o menos de la mismo tipo de situaciones, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, como te dije, de que allí hay una actividad que es extraterrestre o extradimensional, que las autoridades lo saben y están trabajando con el asunto. Y la cantidad de casos es constante, digamos, hasta el día de hoy, o sea, no es que... Sí, no, cada vez más estoy recibiendo más casos. Sorpresivamente estoy conversando con unas personas y me comentan de algo que les ocurrió hace unos años atrás, y cuando me hablan es de experiencias que han vivido allí en el Yunque. No solamente en el Yunque, en muchas partes de la isla, pero la casuística del Yunque es sorprendente, la cantidad de casos. Y no había trascendido tanto porque los medios aquí casi no lo discuten. ¿Okay? Se trata, hacen todo lo posible porque los medios no discutan lo que allí ocurre. ¿Okay? La situación está muy controlada a nivel de los medios por las agencias federales. Y una última preguntita antes de pasar a otro caso, que es una pregunta media rara. Acá en Argentina suele ocurrir, como ocurre en otros lugares, de que cuando hay una zona donde hay una gran actividad ovni, se suelen juntar o suelen ir grupos de contactados o místicos o espirituales a ese lugar, porque hablan de los hermanos mayores y del contacto con ellos. ¿Existe esa movida, digamos, allá en el Yunque o en Puerto Rico? Sí, siempre ha habido. Hay personas que se sienten muy ligadas a la parte, vamos a decir, esotérica, mística del asunto, y van y hacen sus meditaciones allí, sus reuniones, etcétera. Hay otro ángulo también, ¿no?, que tiene que ver con esto, de que hay personas que pertenecen a movimientos de santería y cosas por el estilo, que también van allí a hacer sus trabajos y sus cosas, ¿no?, sus rituales, pero mayormente es relacionado con el fenómeno, que hay muchas personas van allí, hacen sus meditaciones, etcétera, buscan contacto, en algunos casos lo han conseguido, en otros casos no, y la mayor parte de las personas ha sido a nivel, vamos a decir, casual, entre comillas, porque uno no sabe realmente a qué responde el interés de los seres por contactar a la persona allí en el momento, ¿no? Pero han ido y para su sorpresa han tenido encuentro con todos estos tipos de seres allí. Tengo una imagen aquí que me gustaría que viese. Está esta que te dije, donde se ve la figura oculta detrás de un árbol, ¿no? Y la figura ya de la foto que pude sacar, la foto estéreo, vamos a decir así, que hice con la mitad del rostro. Pero entonces hay otra foto donde se ve una cabeza en piedra, que me fue entregada por un caballero allí, Junior Luyando, que tiene un negocio allí en la vieja carretera 191, por la parte trasera del Yunque, que da hacia la población de Naguabo. Él encontró esto junto con otras personas, con un sinnúmero de reliquias indígenas en una cueva en esa zona. Lo interesante del caso es que esta gran roca tiene la forma de una cabeza con unos ojos grandes, y los ojos son exactamente como los ojos de esta figura que te acabo de describir, ¿no? Yo encuentro que es demasiada casualidad que en esta cueva donde había tantos implementos indígenas que pudo rescatar, estuviese esta cabeza aparentemente trabajada por los indígenas, ¿no? Y sea similar a lo que se ve ahí. Eso quiere decir que estos seres
posiblemente, como tú muy bien dijiste hace un rato, sí tenían contacto con estas criaturas, estas entidades allí, en la zona del Yunque, y por eso le daban un significado tan especial. Hay otra imagen donde se ve la descripción que mayormente dan los testigos que tienen encuentro con este tipo de seres allí en el bosque, ¿no? O sea, ahí puedes ver una figurita que está de lado y también de frente, y se detalla exactamente las características del tipo de seres: la cabecita grandecita, ojos oscuros, rasgados grandes, pero que parecen tener una iluminación en el centro. En vez de un iris como nosotros, ellos tienen algo que parece brillar, de estrellar allá adentro. Nariz casi imperceptible, boca muy fina, bracitos largos, etcétera, etcétera. Y los trajecitos que tienden a ser como los que se ve ahí, que están abiertos en el cuello, unos trajes metalizados. Hay otra imagen que te envío. Está el testimonio del señor Juan Maldonado en el año 1900, me parece que fue 84, para lo que llamamos acá la fiesta de San Juan, que me imagino que allá se celebra también, que la gente va a las playas, etcétera. No, acá en Argentina no, pero sí, por ejemplo en España sí se celebra. Pues acá se celebra para el mes de junio, julio, 24 por ahí. Y él fue con unos primos a la playa de Luquillo, que es un balneario muy conocido que queda cerca del Yunque. Y a eso de las 3 de la mañana, pues decidieron irse y subir hacia la montaña del Yunque. Cuando estaban arriba, en la carretera 191, comenzaron a caminar por allí para subir por una de las veredas hacia la zona de Monte Brito en el Yunque, y escucharon unos ruidos. Parecía alguien corriendo, un animalito corriendo algo en el bosque, y pensaron que era un perro o algo. Pero de pronto lo que aparece ante ellos, que sale de la espesura, es una criatura de unos entre 3 y 4 pies de alto, 1 metro o casi 2 metros, vamos a decir 1 metro y pico de alto, delgadita, cabeza grande, ojos oscuros, con un traje brillante, plisado, vamos a decir, tenía como unas separaciones el traje, y entonces él se queda mirando, sus primos huyen asustados, y la figura le dice algo y esto es interesante, Carlos, esto muchos testigos me lo han dicho. O sea, cuando estos seres, estas criaturas, mayormente tipo grises, se comunican contigo, si lo hacen verbalmente, con su sistema, vamos a decir, vocal, lo que tú sientes es como una grabación a velocidad. Eso es lo que la gente siente, lo que describen siempre, una y otra vez. Si lo hacen a nivel mental, lo entiendes perfectamente, o captas unas ideas, unas imágenes que tu cerebro traduce en lo que quieren decir. A él le ocurrió eso, se comunicó, él se extrañó con eso que hizo la figura, y entonces la figura sale corriendo hacia lo alto de la montaña y desaparece. Y un par de minutos más tarde, él ve que la montaña se abre allá arriba, que era cerca del Monte Brito, ve una abertura muy iluminada, y de ahí sale una nave que se eleva y se pierde en el espacio. Eso lo han visto muchísimas personas allí. Tiene una imagen que te envié también, donde se ve la montaña de los Picachos, y se ve una nave de estas enormes que han visto allí suspenderse sobre esa zona y sobre la planicie, y hay una zona que se abre, pero no es que se abra físicamente. Lo que ven entre unas montañas principales allí es como si la materia de toda el área desapareciese y apareciese este hueco gigantesco hacia el interior de la Tierra, y biólogos y otras personas que han podido ver lo que ha ocurrido han visto que allá adentro lo que hay emana una luz bien fuerte de una tonalidad fucsia anaranjada, rosada, brillante, anaranjada. Ven allá en el fondo, bien profundo en la Tierra, como muchas estructuras muy iluminadas, muy brillantes, y han visto naves entrar ahí o salir de ahí, y han visto seres correr y entrar ahí también. Y entonces todo se cierra, desaparece y queda todo normal como antes era, ¿no? Físico. Esto implica algún tipo de entrada dimensional, de salida dimensional, ¿no?